Vamos a hablar de despertar, de transformación. Necesitamos ya salir del cascarón. Yo creo que sí. Ya está bien. Interpretar siempre el mismo personaje, de tropezar siempre con la misma piedra. ¿No estáis cansados ya? ¿No estáis cansadas de hacer siempre lo mismo? Y tener siempre el mismo comportamiento, la misma actitud, la misma... No sé, ¿no tenéis ganas de dar un cambio, un giro? Transformaros. Pues eso es posible. Y es necesario, necesitamos, como la serpiente cuando muda su piel, el ave fénix que resurge de sus cenizas. Todos necesitamos un resurgir, un renacer, una transformación. Y de eso vamos a hablar ahora. Y lo vamos a hacer con Beatriz Larrañaga Ugarte, que es facilitadora de procesos de transformación. Y además ha trabajado, tiene una base teórica de coaching de diferentes tipos, de la que destaca la formación recibida en la Escuela de Psicología Transpersonal Integral, EPTI, en la que se cursa tanto lo referido al coaching como la corporalidad, el cuerpo. Lo que siempre decimos en este programa, estar conectados con el cuerpo a través de la conocida danza primal y la parte trascendental con la meditación y además otras formaciones variadas relacionadas con ampliación de conciencia, eneatipos, Claudio Naranjo, temas energéticos, aromaterapia. Todo eso, de hecho, lo podéis encontrar en la página web que tenéis ahí en pantalla, que es infinitu.es. Infinitu.es, ahí tenéis mucha más información. Y vamos a hablar de eso, el despertar, de la transformación. Beatriz, bienvenida. Hola, Alex. Encantada. Y cuéntame. Bueno, encantado yo, encantado yo. Y agradecida de que me deis la oportunidad de hablar de mi proyecto. Infinitu. A ver, ¿qué es infinitu? A ver, infinitu viene de infinito eres tú. Como os decía cuando os escribí el formulario, el proyecto que yo dirijo, que es Infinitu, y bueno, y que por situar yo le llamo que es un espacio del despertar, está situado físicamente cerca de San Sebastián, ¿vale? Y es un proyecto que yo lo vivo como un reflejo un poco de mi experiencia vital. Entonces, el nombre de Infinitu viene porque yo de pequeña estaba muy enamorada del infinito. Yo pensaba que era porque mi cumpleaños es el 8 del 4, el 8 de abril, este viernes pasado, y creía que el 8 tumbado era el infinito y que eso era lo que me llamaba tanto la atención y lo que me enamoraba, ¿no? También es verdad que desde pequeña siempre he creído mucho. Inicialmente me hablaban de fe, lo unía un poco al tema religioso, ¿no? Porque mi familia es muy religiosa, pero bueno, luego ya solté todo esto y lo que me he dado cuenta realmente es que yo siempre ha habido, que el infinito me ha llamado de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, luego ya con mi despertar me metí mucho en temas, pues esto de la multidimensionalidad, de la potencialidad básica, del infinito Beatriz, de los háblame de posibles. eso, tu despertar. ¿Cómo se produjo tu despertar? Cuéntanos tu experiencia. A ver, te comento. Ha habido distintas fases, ¿vale? Pero si quieres, además lo voy a explicar de una manera. Yo hablo de facilitar al despertar. Y esto lo puse así en ese momento porque, a ver, digamos que mi vida ha tenido bastantes esquinas, posiblemente las de muchos, ¿no? Pero yo en aquel momento las vivía desde el sufrimiento. Y de hecho estaba enfadada con la vida en muchos momentos. Y como siempre he sido como una gran buscadora, intentaba buscar y a ver cómo se me podía solucionar, ¿no? Pero el entorno en el que yo me movía pues tampoco tenía respuestas. Entonces me he encontrado muy sola en ese camino. Y entonces yo creo que mi gran vocación en esto que me dedico ahora es el facilitar que otra gente no esté tan sola. ¿Sí? O sea, creo que hay una vocación muy clara en mí que es el servicio y hay otra vocación que es el facilitar y acompañar que nadie se sienta tan solo cuando quiere salir del agujero. Entonces, de ahí que hablo del tema de facilitar, ¿no? Y del despertar, coloqué ese término que ahora es verdad que se oye mucho y tiene muchos matices con los que estoy muy de acuerdo, ¿vale? Pero yo en realidad cuando puse ahí el tema del despertar fue porque yo viví mi proceso como un verdadero despertar. Era como salir de un mal sueño. Un mal sueño en el que de repente te das la cuenta que la vida no tiene por qué ser sufrimiento, que hay otra visión y comprensión de la vida, que no es como te lo han contado, que no es como te lo han pintado. Y entonces para mí, yo lo viví así, o sea, mi palabra era despertar del mal sueño.
De hecho, cuando lo coloqué en la web, había muchas personas que me preguntaban, ¿no? Porque no entendían a qué me refería al hablar del despertar, ¿no? Yo hablaba del despertar de un mal sueño. Ese despertar de ese mal sueño, de esa pesadilla, ¿no? El despertar, por ejemplo, de Neo, que se ve en la película Matrix, que es algo que nos ha pasado a muchos en la vida real, ¿no? Lo que nos dicen que es real, pero que realmente no lo es. Ese despertar. Los que están viendo este programa, todos los que ven este programa, anhelan eso, despertar. Porque muchos están viviendo una auténtica pesadilla y quieren despertar de esa pesadilla. Beatriz, ¿cómo nos puedes ayudar tú a despertar de esa pesadilla a la que llamamos realidad y que nos hemos creído? Bueno, pues creo que de partida, bueno, hay varios servicios, ¿no? Que son los que ofrezco, pero me parece importante, yo en la web además lo pongo, ¿no? Me parece que es importante partir con un equipaje en este viaje, porque para mí el tema del despertar es un proceso y es un viaje, ¿no? Entonces es importante en ese equipaje qué cosas tengo que ir incluyendo, ¿no? Porque tal vez en un inicio no todo entra, pero poco a poco yo creo que es importante tenerlos. Entonces yo hablaría en primer lugar, primero darnos cuenta que ese viaje es un viaje hacia tu interior. O sea, la salida, yo digo, del viaje de la vida eres tú. Entonces tienes que ir hacia tu interior. En ese sentido, yo creo que es fácil de entender porque todos sabemos, ¿no?, que ya de partida venimos con la herida de la separación de la esencia y entonces ya venimos ahí con una herida muy marcada, ¿no?, de sentirnos desconectados de lo que en realidad somos. Y por otra parte, ese viaje hacia tu interior también, porque realmente al final, aquí en este experimento Tierra, en esta experiencia en la Tierra, nos movemos con un personaje, un carácter, ¿no?, que está definido por el ego y que de alguna manera es muy importante que lo conozcamos, que nos autoexploremos, que sepamos que todo lo que se está produciendo se da en mi interior, qué creencias hay, cómo interpreto, qué me está contando mi ego, las características de mi personaje, para realmente poder hacer que todo aquello que me limite, soltarlo y de alguna manera irme cada vez desidentificando más del personaje y conectándome más con la esencia. Entonces yo creo que eso es toda una labor de mucha introspección hacia adentro para luego poder salir al mundo. Entonces yo creo que eso de partida es fundamental, porque además nos han enseñado siempre a que el foco está fuera, ¿no? La culpa la tienen fuera, todo viene de fuera, la vida es como es, y yo creo que es que el punto de partida es empezar por nosotros mismos. No es casual, porque a veces cuando uno despierta dice, cuando cambia, ¿no?, que suele ser muchas veces un cambio profesional, reniega, ¿no?, del pasado profesional. Pero yo creo que lo que tú hacías antes de dar el cambio, de dar este salto, tiene mucho que ver con lo que estás haciendo ahora. Hay que decir que la formación inicial de nuestra invitada fue de analista informática, trabajaste como consultora en una empresa de servicios informáticos durante 28 años y, en cierta manera, ahora lo que haces es reprogramar personas, porque al final como lo que tenemos aquí es un software también. Somos grandes PCs como grandes ordenadores. Es decir, no dejas de ser un analista informática, pero ya aplicado al ser humano, ¿no?, al cuerpo, a la mente. Mira, no lo había visto nunca así, pero me gusta la idea. A ver, sí, mira, es verdad. Yo, por ejemplo, ahí también, yo creo que por eso digo también el proyecto pues esto, es que al final muestra mi experiencia vital, ¿no? Porque surge de mi cambio vital total, una ruptura total con lo que antes hacía y con lo que ahora me dedico, ¿no? Yo de pequeña era muy buena estudiante y bueno, quería estudiar, pero en mi casa no había dinero. Entonces, a mí yo tenía muy claro que me gustaba mucho la danza, el deporte, las bellas artes. Era muy observadora de cómo funcionaba la gente, porque entre otras cosas yo también me analizaba mucho a mí, ¿no? Sin embargo, bueno, pues quería estudiar, no había dinero y tenía claro que entonces si estudiaba algo era con mis medios, con becas y así, luego con la aportación de algún hermano que me estuvo manteniendo, tenía que ser cerca porque no podía haber casi gasto y tenía que ser algo que realmente me diera sustento económico según lo terminara. Entonces, como era muy buena estudiante, pues hubo una profesora que además se llamaba Beatriz, que la verdad es que me ayudó y me habló de la informática, que yo es que no tenía absolutamente ni idea de lo que era. De hecho, no había ni facultad en Guipúzcoa ni nada. Y bueno, me metí ahí como quien se mete a la aventura.
simplemente porque me dijeron que era una carrera que luego pues tenía salida económica. Hice toda la carrera, bien, incluso antes de finalizar ya tenía trabajo y me metí en el mundo de la consultoría. Y es verdad que en este mundo, lo que he dicho antes, la vocación del servicio lo he tenido siempre, entonces lo que era solucionar, dar solución, mejor dicho, a las cosas que me planteaban a nivel de empresa, pues porque hacía consultoría en producción, consultoría en logística, tengo varios másters, pues era algo que me gustaba mucho. Pero lo que era la informática en sí me parecía de un vacío, de un frío horrible. Entonces, yo a los años me di cuenta que no quería seguir ahí. O sea, no me veía toda la vida ahí, ¿no? Lo que pasa es que no sabía cómo salir de ese atolladero. Entonces, bueno, como he dicho antes, he tenido bastantes esquinas en mi vida. Hubo un momento, un punto de inflexión muy fuerte en el que me separé, me quedé en una situación económica fatal. Además, tuve que asumir que no podía ser madre. Bueno, había tenido Uf. abortos y con lo cual he sido madre, pero quiero decir, no podía tener hijos en vida. A mí eso fue muy fuerte, el asumirlo y el aceptarlo. Y me encontré además en un trabajo en el que no, yo sabía que no, o sea, que no, aquello yo no podía seguir ahí, ¿no? Entonces fue un momento muy malo, la verdad no voy a decir lo contrario, pero como yo creía mucho, pues todas las noches, como digo yo, pedía al universo, ayúdame, ayúdame, la vida no puede ser tan chunga, o sea, esto no puede ser. Y de la manera, porque desde ese momento yo ahí fue cuando empezó realmente mi verdadero despertar. Y entonces me apareció, porque desde entonces tengo muchos mensajes de la vida, muchas sincronías, Ajá. me apareció una formación que sonaba muy raro, pero que yo intuí que tenía que ir, que fui y me empezaron a hablar de la multidimensionalidad, de la energía, del péndulo, y yo no entendía nada, pero sabía que tenía que estar ahí. De hecho, no tenía dinero, les convencí para hacer trabajos de secretaria para que me dejaran ir. Y ahí es donde comenzó, porque ahí es donde, ahí en esa formación empezaron a, pues eso, nos hablaban de la introspección, del mirarnos para nosotros, cambiar la mirada de la vida. Y ahí es donde empecé a darle la vuelta a todo y es cuando empecé a ver que lo que yo estaba entendiendo por vida no era la vida. Entonces, bueno, además trabajamos mucho la intencionalidad, de crear nuevas posibilidades en tu vida, todo esto, ¿no? Y ahí, en ese proceso, en esa formación durante un año, es cuando decidí que realmente me quería dedicar al tema de la psicología, pero como no veía la posibilidad de meterme en la carrera, no me pareció, pues empecé por el tema del coaching. Entonces, de ahí me vino la transformación. Es verdad que empecé, tenía que compaginar mi trabajo habitual con lo que era la formación. Como no tenía dinero, limpiaba casas, hacía de todo, quiero decir que menos fácil ha sido de todo. Y bueno, y hubo un momento en el que ya decidí dar el salto, soltar toda la seguridad económica que tenía, todo lo aprendido y pasar a un mundo de cero en el que no conocía a nadie, con una incertidumbre y una precariedad económica increíble, pero algo en lo que sí que creía y en lo que sigo creyendo. Entonces, pues sí, la verdad es que el salto ha sido fuerte y de ahí es donde surgió Infinitum. Esto casi siempre es así, ¿no, Beatriz? El salto al vacío, una prueba de fe. Es decir, a ver, siento que es esto lo que tengo que hacer, es lo que he venido a hacer a esta vida. Y aunque en apariencia sea una decisión arriesgada, porque no tengo nada, voy a saltar al vacío y no sé si hay red, ¿eh? Pero salto igualmente porque no puedo hacer otra cosa en la vida, porque la vida me empuja a esto, Beatriz. Sí, de hecho, a ver, mi situación todavía sigue siendo la que sea, quiero decir que me está costando arrancar y demás, pero yo lo tengo muy claro, o sea, yo sé que si la vida no quiere que esté en esto, me saca rápidamente. Y es al revés, o sea, es como que es poquito a poco, pero porque de hecho me ha pasado, quiero decir, cuando he estado en algún sitio donde no debía, ¡fa! Te sacan rápido, ¿no? Entonces, en esto, en cambio, es como que siento que me va acompañando, o sea, con continuos mensajes, con sincronicidades, me llega la formación que me interesa, conozco a la persona que de repente me da otra vía, ¿sabes? O sea, es como que te va guiando, como quien no quiere, pero te va guiando. De hecho, por ejemplo, en el logo está el nombre que es Infinitud, ¿vale? Pero luego le incluí, bueno, que si queréis lo tengo aquí, se puede ver. No sé, si lo muestro se ve, Alex, ¿sí, no? Sí, si lo muestras. ¿Se Vale. ve? Aléjalo un poco de la cámara para que se vea el todo. Acércatelo a ti, me refiero. Ahí está.
Así, vale. Infinitum. Aparece infinitum, bueno, que lo estoy marcando al revés, no me aclaro yo. Sí. Y luego está el 8 ese con hola. Bueno, pues eso lo incluí luego porque, pues eso, hace 4 años tuve otro punto de inflexión muy fuerte, cuando ya creía que la cosa iba más fácil, pues no, la vida es lo que te digo, te saca de donde no tienes que estar y me vi saliendo rápidamente de lo que era mi casa y del espacio en el que estaba trabajando. Entonces estaba buscando un espacio y demás, no lo encontraba, me tuve que ir a las afueras de San Sebastián porque yo antes vivía en San Sebastián y me encontré con un espacio que me llamó ya la atención, pero uno de los mensajes claro que recibí era que era el 8A. El 8, que era mi número, y el A de la abundancia, que era la ley que entonces además trabajo bastante con el tema de las leyes de la abundancia y las leyes de la naturaleza verdadera nuestra, ¿no? Entonces, es que los mensajes están ahí. Entonces, de repente dije, me está diciendo que es este sitio, o sea, tengo que estar aquí. Y luego, además, se juntó con que delante tengo las Peñas de Haya, que son unas montañas que tienen una energía muy potente, que luego me he enterado que corresponden a la Atlántida. Entonces, es como que te va acompañando y te va dando Claro. mensajes que si estás Casualidades que no atenta, lo son, las sincronicidades, ¿no? no. Aquellos mensajes, las Sí, señales a las que hay que hacer caso sí o sí, porque están ahí para algo. sí. Es que a veces, como vamos con las orejeras puestas, ¿no? No vemos absolutamente nada. Vamos ahí con el foco tan estrecho, y es tan estrecho, tenemos la visión tan limitada, que el problema está que además luego esa visión limitada que tenemos la enfocamos solo a los problemas, a lo que nos va mal, a lo que nos gustaría tener y no tenemos, y así pasamos la vida. Pues no vamos a quitarnos esas orejeras, vamos a transformarnos, a despertar. Para eso hay diferentes técnicas, herramientas que nos propone Beatriz a través de Infinitu. Recordad la página web, infinitu.es. Podéis entrar ahí, tenéis toda la información de lo que Beatriz puede hacer por vosotros. Hay una técnica que me llama mucho la atención porque nunca había oído hablar de ella, que es la danza primal. ¿Qué es esto de la danza primal, Beatriz? Mira, a ver, dentro, bueno, tú lo has comentado, mi base más fuerte, digamos, es de coaching, ¿no? He hecho diferentes tipos de coaching, más cosas, pero ha habido una parte que lo he hecho en la Escuela de Psicología Transpersonal Integral, que el director es Daniel Taropio, es un argentino, que ha creado una metodología que se llama interacciones primordiales, en las que se atiende la parte cognitiva a través del coaching, la parte trascendental a través de la meditación y la parte corporal a través del cuerpo. Entonces, a mí de partida, claro, a mí siempre me ha gustado bailar y danzar. De hecho, yo de pequeña era muy introvertida, ni aprendí a hablar y mi madre me llevó al médico porque estaba muy preocupada. Y yo, en cambio, me recuerdo en casa bailando yo sola, porque era la manera de expresarme, ¿no? Entonces, a mí, en aquel momento que, digamos, toda la formación había sido más mental, más cognitiva, de repente encontrarme que el cuerpo podía incluirse como medio terapéutico me pareció lo más, ¿no? Y luego lo he visto y además esto sí que también lo intento trasladar en mi proyecto. O sea, a mí me parece muy importante trabajar con todas las dimensiones que tenemos como seres humanos, tanto la parte más mental, la parte trascendental, como la parte corporal. O sea, porque al final somos todo. Nosotros aquí en este viaje en la Tierra, digamos, tenemos nuestros vehículos, ¿no? Y entre ellos están nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, también el mental, claro, pero también el energético. Entonces yo creo que es muy importante trabajar todos. Entonces, la danza primal es una disciplina que entra dentro de esta metodología, que lo que trata al final es, no se trata de baile, no se trata de coreografía ni de aprender nada. La gente muchas veces se cree que es ir a bailar y bueno, como bailo mal me da mucha vergüenza y digo que no, que esto simplemente es darte el permiso, y esto sí que es muy importante, darte el permiso de expresarte a través del cuerpo y los sonidos. Y esto de darnos permiso nos horroriza. Te lo digo porque me pasa con los danzantes, que es que se cortan mucho. Entonces, siempre al final nos han movido mucho en el control, en lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, lo que puedes pensar, lo que no puedes pensar, cómo te puedes mover, cómo no te puedes mover. Entonces esto como que nos ha influido mucho. Entonces el darnos permiso nos cuesta. Entonces en realidad es darnos permiso para expresarnos corporalmente. De hecho, a ver, nosotros cuando somos bebés, cuando nacemos, somos pura sensación, estamos totalmente unidos a nuestro cuerpo físico, entre otros, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que según vamos haciendo mayores, aparece el ego, que eso ya hace que nos va desconectando cada vez más del cuerpo físico,
aparece la sociedad y el mundo en el que nos estamos moviendo, que los mensajes son de no hagas esto, no digas esto, no llores, no sientas, no te muevas así, que van a decir, no muevas las caderas, no. Entonces nos van desconectando de una manera brutal de lo que es el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el energético, y le ponen mucho foco a la mente, mucho foco. Por otra parte, sobre todo en los primeros 7 años, ya sabes que todas las vivencias que tenemos marcan nuestro carácter, nuestro personaje como ego. Y entonces, claro, dentro de eso cada uno gestionamos como sabemos y, claro, surgen muchos bloqueos que nos creamos nosotros mismos, nuestros traumas, ¿no? Yo que sé que de pequeño, por ejemplo, he sufrido mucho, he sentido el abandono de mi madre y entonces me desconecto de mi corazón para que nadie más me haga daño, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la danza primal es una vuelta, una reconexión a todo eso que de alguna manera poco a poco nos hemos ido desconectando. Me gusta Entonces, esto que dices, Beatriz, de conectar con el cuerpo, ¿no? Porque nos hemos olvidado mucho del cuerpo. No estamos conectados con el cuerpo. Y la verdad está en el cuerpo, ¿no? sí. No sé dónde leí el otro día, ¿no? Que dicen que el pensamiento sigue la acción y que todo realmente está en el cuerpo. De ahí que nuevos movimientos que hay, por ejemplo, en el terreno de la psicología, eh, apunten precisamente al cuerpo. Hay un método ahora que está empezando a tener mucho éxito entre muchos psicólogos, que es el método somatic, donde realmente se va al cuerpo, ¿no? Porque ahí está toda la información, todo el dolor, todo el trauma está en el cuerpo. Si liberamos el cuerpo, liberamos también el trauma. De ahí que danza tribal como técnica sea muy poderosa. Que a veces nos pensamos que hay problemas, ¿no?, que podemos resolver a través de la mente, pensando mucho, ¿no? Pensamos, vamos a hincar los codos, no voy a pensar y así soluciono mi vida. Pues no es así. A veces las cosas son más fáciles. Sí, vamos a decirlo así. Las cosas son más fáciles. Tan fácil como conectar con tu cuerpo. Beatriz, yo quiero un cambio en mi vida. ¿Qué hago? Anímate a venir al ciclo de danza primal que estoy haciendo ahora y lo pruebas. Oye, ¿dónde puedo ver? ¿Hay vídeos de esto de la danza tribal? Ay, perdona, tribal no, A ver, primal, vídeos, primal. verás igual alguna, no son muy claros, ¿sabes por qué? Porque al final, mira, la danza primal son, nosotros, o sea, los profesores de danza primal realmente inspiramos, ¿no? Creamos unas narrativas, elegimos unas músicas, hay unos ejercicios, pero realmente no enseñamos nada, ¿no? Entonces se trata más de crear un espacio protegido en el que tú puedas expresar todo, ¿sabes? Todo es, si tengo que expresar porque tengo, yo qué sé, un trauma muy fuerte con mi padre, pues puedo darle expresión a eso. Sí, es afrontar tanto mis luces como mis sombras, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Entonces, son espacios de mucha confidencialidad. O sea, yo a un danzante jamás me pondría a grabarle un vídeo así como así, Ujú, porque entiendo. es que es imposible. Entonces, puede haber imágenes sutiles. Yo sí que en la web, si entráis, en las entradas, pongo imágenes que se ve algo, pero algo sutil. O sea, no es un espacio para sacarlo a la luz así. De hecho, el tema de la Ajá, confidencialidad es algo que yo remarco mucho en las sesiones. qué bueno. Ah, y después de esta sesión, por ejemplo, de danza primal, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la persona? ¿Qué cambia? Pues bueno, te diré, para mí, yo te lo digo desde mi propia experiencia, ¿eh? Para mí es un método de autoexploración importantísimo. También sé que hay otras situaciones, pero esta manera es como una cosa indirecta y de repente te das cuenta de muchas cosas de ti que hasta ahora no te habías dado cuenta. Por otra parte, lo que he dicho antes, ayuda mucho a desbloqueos, a afrontar a traumas, soltarlos, el afrontar tus luces y tus sombras. Y cuando digo tus sombras es muy importante porque aquí o sea, nos movemos en la dualidad dicotómica en la que es una cosa es otra. Sin embargo, yo creo que el hecho de asumir que cuando somos luz también es sombra y la sombra también supone luz, nos da la opción a poder ver en la luz la sombra y en la sombra la luz. Entonces, es como que te cambia mucho la mirada. También, una de las cosas que a mí me parece muy interesante es, y que siempre lo remarco, que es que se habla mucho de que se crean nuevos mundos desde el pensamiento, las creencias, cómo hablamos, cómo pensamos, pero también se crean de verdad que se crean nuevos mundos desde la corporalidad. O sea, es como que es algo que queda integrado. Yo, por ejemplo, a los danzantes les hablo muchas veces, ¿no? De que
esto de ir integrando todas estas ideas, sabes que aquí en Euskadi se habla del shirimiri, que es esa llovizna que va Sí, cayendo, que parece que no, pero que va calando poco a poco. Entonces, yo creo que todas estas ideas, esta integración de todo lo que vamos viviendo va dándose así, no va de golpe normalmente, va como que va poco a poco, pero de repente cae una ficha. Entonces, por poner un ejemplo, por ejemplo, la otra vez que tuve hace una semana una sesión de danza primal, estuvimos trabajando, luego lo explico, estuvimos trabajando una capacidad en el que se trabajaba mucho el poner límites, el discriminar y demás. Y uno de los danzantes me lo dijo, me llamó al día siguiente para decirme que le había parecido increíble porque al día siguiente había podido tener una conversación con una persona con la que nunca se había atrevido a hablar de esa manera, con una tranquilidad pasmosa y planteándole algo que para él era imposible planteárselo. Entonces, es como que te da es algo corporal. Es que las palabras a veces no pueden llegar a expresar lo que se siente. Esto hay que vivirlo. Pero y él me decía, es que yo no lo entiendo, no lo puedo entender. ¿Qué me ha pasado? Y digo, es que no se entiende, esto se vive. claro. Por eso lo decimos aquí, en el programa podemos hablar mucho, ¿no? Podemos traer casos, podemos hablar de los resultados, de lo bien que se siente la gente después, por ejemplo, de hacer una sesión de autoexploración con Beatriz a través de danza primal, pero también de las técnicas que Beatriz conoce por su formación variada, porque obviamente Beatriz ha investigado diferentes herramientas y digamos que ha sublimado lo mejor de cada una para entregároslas en Infinitu. Recuerda que tenéis toda la información en infinitu.es. Si queréis poneros en contacto a nivel particular con Beatriz para hacer una sesión de autoexploración. La sesión de autoexploración, Beatriz, se puede hacer presencial, a distancia. Sí, a ver, dentro de los servicios que ofrezco, aparte del tema de la danza primal, bueno, que por terminar un poco, la danza primal yo lo monto por ciclos, ciclos de profundización. Ya sabes que la conciencia crece en profundidad, no en Sí. anchura. Entonces, cada ciclo, en principio, son 7 sesiones, de manera que primero se trabaja, es como un viaje general y luego se va entrando más en cada capacidad, ¿vale? Porque digamos que la danza, aunque no lo he llegado a decir, trabajamos a través de las capacidades psicológicas asociadas a lo que en el yoga se llaman chakras y en Occidente llamaríamos sistemas neurovegetativos. Entonces, eso de parte de la danza primal. En el tema, aparte de eso, tengo sesiones individuales, que sí, que son autoexploración a la carta, como digo yo, en función a las necesidades de cada persona, que pueden ser online o presencial. Uh-huh. Luego también tengo espacios en grupo, que en este momento el que tengo en marcha es uno que es que el formato actual es de 2 días al mes, en los que hacemos una mezcla, digamos, de distintas técnicas. Por una parte hacemos temas de Tai Chi Chuan, de ejercicios de Tai Chi Chuan, que son una preparación a la meditación, aparte de que es muy importante toda la filosofía que hay por detrás, que para mí es muy interesante, en la que se trabaja que la verdadera fortaleza y la fuerza es la que responde a la flexibilidad, a la vulnerabilidad, al dejarse vivir, a la flexibilidad y no a lo que se nos ha vendido como fuerza real de lo duro, lo rígido, porque eso es lo que al final se rompe muy fácil, ¿no? Eso se junta con ejercicios de ampliación de conciencia, que son ejercicios muy dirigidos a aumentar la percepción en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, el cuerpo energético. También con otros, por ejemplo, pues de apertura de inteligencia cardíaca. También, por ejemplo, se trabaja mucho el tema de la postura, porque es muy importante. Yo siempre digo que lo que se hace en los ejercicios meditativos o de ampliación de conciencia, como se quieran llamar, es para que nos lo llevemos a lo cotidiano, no para vas a ese espacio, hago esto y luego ya me voy y me olvido de todo eso. Entonces, para mí el tener una postura adecuada, a través de la danza primal se aprende mucho, pero también a través de estos ejercicios se aprende mucho. El estar en una postura adecuada, como yo digo, en eje, en tu día a día. Me da igual para tener una conversación con una persona, una reunión, es fundamental. Entonces también se trabaja esa parte. Y luego hay una parte, digamos, como más teórica, que yo le llamo comunicarte, el arte de la comunicación, porque yo creo que en general todo lo que es innato a nosotros muchas veces se nos pasa como invisible, ¿no? Entonces, el tema de la comunicación para mí es algo no solo innato, sino que es el fondo de nuestra vida siempre. Y sin embargo, en general se le da muy poca atención, ¿no? Se le pone poca atención.
Y no me refiero a la comunicación en el hecho de hablar bien verbalmente, con fluidez, no, no me refiero a esto. Me refiero al hecho de cómo me comunico yo conmigo mismo. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de comunicación tengo yo? ¿Qué escucha tengo yo? ¿Y cómo me comunico con mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional, con otros cuerpos más sutiles? ¿Cómo me comunico con el resto de las personas, ¿no? Con ideas como el tema de la asertividad, la gestión de conflictos, tal. Y cómo me comunico con la vida. Porque no, se nos olvida que nosotros somos vida, que no es nada separado y que lo que nos interesa es comunicarnos con ella en función a las leyes que rigen la vida, ¿no? Que son, yo les llamo las leyes de la abundancia, las leyes de la naturaleza del cosmos. Entonces, aborda todo ese compendio. Y luego también tengo también otro servicio que es, no es tan directo, digamos, pero que es de la aromaterapia. En el tema de la aromaterapia, en realidad yo no vendo los aceites, yo utilizo una marca de aceites que es de Young Living, que lo que sí que puedo facilitar es la entrada en la red porque es una empresa multinivel, ¿vale? Pero lo que sí que a mí me parecen, y por eso lo pongo en la página, son unos grandes aliados en todos estos procesos de transformación. Y una vez más lo digo porque es lo que yo he vivido en mí con muchísima claridad. Me parece que ayudan no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, a nivel mental, me parece que ayudan mucho. Entonces, ¿qué es lo que sí aporto yo, digamos, más como genuino mío? Pues que he hecho unas cartas que son cartas para, a través de esos mazos de cartas, conectarte con tu intuición y elegir siempre aquel aceite que para cada situación, o aceites, más de uno, más te puedan apoyar. Porque como creo mucho en que todos somos muy singulares y somos diferentes, me parece bien que haya ciertas recetas en el sentido de decir, bueno, pues yo qué sé, por ejemplo, si estoy en un momento de emocional de rabia, dicen teóricamente que el aceite que me conviene es el aceite, pues uno que se llama release, ¿no? Pero es que tal vez por mis características personales, a mí más que ese me interese otra. Entonces, yo me creé cartas para mí misma y en mi día a día funciono con las cartas que me he hecho para mí misma y luego decidí sacarlo, crearlo como producto para afuera, ¿no? Entonces, de hecho, las tengo por aquí. Son 3 mazos, pero bueno, el más interesante ahora, por no alargar, es el de los aceites, Sí. que ahí marcan unos aceites. Entonces, la idea de esto es que yo al mazo la pregunta que quiero para ver qué aceite es el que más me va a apoyar. Y entonces elijo el que sea y ese aceite es el que me voy a dar. Entonces, de alguna manera es como que tu intuición te diga cuál es el que más te va a aportar. Fíjate cómo funciona, ¿eh? Cómo funciona todo esto. Y luego lo decir, vivir es mucho más fácil de lo que nos pensamos, pero hay que empezar a jugar, a trabajar con estas cosas. Si queréis más información, bueno, lo más importante es una autoexploración, ¿eh? Autoconocernos bien, pero conocernos a través del cuerpo y a través también de otras técnicas que Beatriz ha desarrollado para ayudarnos a nuestro despertar y evolución personal. Recordad que tenéis toda la información en infinitu.es. Ahí tienes la página web infinitu.es. También lo encontráis en Facebook, Infinitu, en Instagram, Infinitu8A, lo de 8, infinito, el infinito A de abundancia. Infinitu 8A, o también os podéis dirigir a Beatriz en su teléfono particular, que es el que veis allí. 627-311-772. 627-311-772. Con el prefijo 34 delante se le llama, eso lo escribís desde fuera de España, 0034 o más 34, y el 627-311-772. Recordad que estas sesiones se pueden hacer también a distancia. Y Beatriz, me he quedado con las ganas de bailar esta danza primal. Por aquí donde me ves, que siempre estoy sentado todo el día, parece que solo sea un busto parlante. No, a mí me gusta moverme, me gusta mover el body, el esqueleto. Pues Soy bailongo. anímate. Entonces, ¿cómo se hace esto? Quiero bailar ya. Bueno, yo te invito a que vengas. Pues habrá que ir. A ¿Dónde ver, hay que es ir? ¿Dónde hay fácil. que ir? En este momento, a ver, está aquí, lo que te digo, cerca de San Sebastián, en un pueblecito. Que además está, lo que te digo, además también esa sala, delante están Peñas de Aya, esa energía que te digo que es Oye, tan qué bien. potente.
Y bueno, en cualquier caso, también es verdad que estoy abierta a poder montar ciclos de danza primal en otras Ujú. localidades. Quiero decir, siempre que alguien esté interesado en que tenga un local y lo pueda Ah, organizar, lo importante de eso es tener un local que tenga un equipo de música potente, que sea diáfano y que se pueda poner la música alta. me estás dando una idea, Beatriz. Hablaremos, hablaremos. Porque necesitamos Ojalá. bailar, conectar con el cuerpo. Instinto, el instinto tan abandonado, tan denostado. Hay que volver a eso. Pues venga, haremos algo. Beatriz, te Me agradezco alegro. muchísimo que hayas estado hoy en Alex Comunica. Te esperamos en breve. O nos subimos a San Sebastián o te vienes tú para Barcelona. Pero algo haremos. Muy bien. Beatriz, gracias. Encantada. Un beso. Gracias Cuídate. a vosotros.